Bueno, muy buenos días. Me llamo Óscar Alejandro Baños, soy colaborador, soy estudiante colaborador del becario del Observatorio del Estudiante. Vamos a dar comienzo a quizás la parte que conlleva más diversidad y por tanto mayor incidencia en lo que respecta a la experiencia estudiantil, que creo que es de gran valor. Así que como tenemos poco tiempo, serán 4 preguntas, de las cuales la primera se puede aprovechar para hacer la presentación de los estudiantes. Yo me presento, yo actualmente estoy acabando el grado de estudios literarios, ¿de acuerdo? Además de la beca de colaboración. Y bueno, quizás el resto pueda relatar cómo es su experiencia brevemente. Tendremos 2 minutos por ponentes, los cuales les avisaré algunos segundos antes para que si acaso no se alargue demasiado, porque vamos un poco cortos de tiempo. Y nada, agradecerles a todos el estar aquí y sobre todo haber llegado hasta esta parte de la ponencia. Bueno, doy la palabra entonces, vamos por orden, doy la palabra a Carlota Rodríguez, y al resto de estudiantes. ¿Cómo valoran en términos generales su experiencia universitaria? Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Carlota Rodríguez, actualmente investigadora predoctoral del Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Barcelona y estoy aquí en calidad de estudiante de doctorado del programa Educación y Sociedad. Me preguntabas por la experiencia, cómo valoro mi experiencia universitaria. Aquí me gustaría hacer un pequeño inciso. Yo estudié mi grado en Pedagogía en la Universidad de Santiago de Compostela, soy gallega, y me trasladé a Barcelona para estudiar el máster en Investigación y Cambio Educativo y posteriormente los estudios de doctorado. Creo que no estaré aquí si no lo valorase de manera positiva, pero con un gran componente de compromiso personal y profesional, ¿no?, sobre lo que es la universidad y la universidad pública. Y bueno, creo que me voy a quedar aquí. ¿Tienes todavía tiempo? Buenas tardes a todos. Yo soy Nelson López, soy médico de Paraguay. Actualmente me encuentro en Barcelona cursando el máster propio de Cuidado de Enfermos Críticos y Emergencias en la Facultad de Medicina y así también un máster universitario en Investigación y Cambio Educativo, ya que conjugo ambas versiones. Soy médico y así también educador en Ciencias de la Salud, así que, agradezco la oportunidad de estar aquí. ¿Cómo puedo valorar esta experiencia? La verdad que desde un primer momento en que decidí tomar un estudio de posgrado, mis ojos estuvieron siempre fijos hacia este lado del mundo, ¿verdad? Y mi selección a nivel personal, la Universidad de Barcelona, siempre estuvo en mi primera opción. Entonces, estar aquí para mí de verdad es bastante enriquecedor debido a que puedo convivir con distintas formas de pensamiento, otras culturas, tener un acercamiento a desafíos que en mi medio ya no los tenía. Entonces, la verdad que estar aquí para mí de verdad es un lujo. Lo puedo valorar muy positivamente y nada, tener esta oportunidad de poder a la vez también proyectarme hacia los estudios de doctorado es muy positivo para mí como persona y profesional. Yo soy Inés Cristina Fumero, soy estudiante del grado de Pedagogía en la Facultad de Educación y si tengo que resumir mi experiencia en la universidad, diría que ha sido lo más desafiante que he hecho nunca en mi vida. Antes Marta preguntaba ¿dónde están los estudiantes? O la doctora Alegre, y yo decía trabajando, salgo de aquí ya a las 3, entro a trabajar y trabajo 30 horas a la semana, hago prácticas por la mañana y hago el grado a tiempo completo. Se puede, y además representación estudiantil, etcétera, etcétera.
Por supuesto, formación complementaria y deportes, no me llega a esto el tiempo. Esta es la razón. ¿Queremos? ¿Podemos? No. Ha sido bastante desafiante, pero a la vez muy enriquecedora. Me llamo Pau. En mi caso actualmente estoy haciendo un máster oficial de culturas medievales y he llegado hasta aquí, si bien como casi que estudiante modelo, en el sentido de que siempre me he podido focalizar en los estudios. Sí, es cierto que tengo ciertas peculiaridades, sin embargo, porque he llegado a alcanzar estudio de máster a partir evidentemente, de un grado de estudios literarios en concreto, pero mi vía de acceso a este grado ha sido precisamente por cambio de grado, porque finalicé el grado de estudios literarios, pero no por el que entré en la universidad, que fue el de Filología Clásica. Y respecto a la pregunta, sí que es cierto que calificaría las clases, al menos, ya digo, en el ámbito de las humanidades en general, como bastante satisfactoria, ni que sea en el ámbito que se refiere a la adquisición de un método de análisis textual, digamos. Aún así, sí que veo ciertas faltas a la hora de sistematizar, ni que sea la capacidad crítica, que evidentemente aquí sí que se manifiesta, pero que a lo mejor a la hora de dotarse de un nombre de manera oficial a la metodología o los procesos metodológicos que sirven para objetivar, digamos, el análisis de un texto, por ejemplo, es en este ámbito en el que sí que más o menos se tiene que relativamente mejorar, pero por lo general sí que las encuentro satisfactorias. Gracias a todos. Seguimos con la siguiente. La siguiente pregunta es, ¿cómo afectó la pandemia del COVID-19 a tu experiencia universitaria? ¿Qué diferencias podrías distinguir respecto al periodo pospandemia? Bueno, mi experiencia durante la pandemia fue, yo creo que muy compleja, ¿no? No sé si al resto de compañeros y compañeras les sucedió lo mismo. Yo me encontraba conviviendo con un piso de estudiantes y de trabajadores también, ¿no? Por lo tanto, con más personas jóvenes en las que nos vimos, bueno, aparte de la situación compartida, ¿no? De incertidumbre y preocupación por la cuestión de la salud y la emergencia sanitaria, nos vimos tanto como con ERES, con finalización de contratos laborales y con una convivencia diaria de 24 horas con toda esta situación, ¿no? De estrés y ansiedad. Y por lo tanto eso afectó evidentemente a mi capacidad de atención y rendimiento en cuanto a los estudios de doctorado que estaba cursando. Si bien es cierto que también me gustaría destacar que en nuestro caso se nos ha ampliado, ¿no? Por alrededor de 3 meses el tiempo de matriculación para entregar las tesis doctorales, y eso creo que dice algo, ¿no? De la preocupación sobre nuestro progreso en los estudios doctorales. Y también me gustaría destacar la atención psicológica que se abrió para la comunidad V durante ese periodo de pandemia concretamente. Si bien es cierto que quizás, aunque haya sido un esfuerzo por parte de la universidad poner a la disponibilidad ese tipo de atención psicológica, creo que quizás es escaso, ¿no? Por la alta demanda, ¿no? Y todo eso, evidentemente, afectó mis estudios de doctorado y mi condición de salud, ¿no? Por lo que, de hecho, me tuve que regresar durante varios meses a Galicia, a mi casa, para continuar desde allí tanto una terapia psicológica que me ayudase con el cuadro de ansiedad que estaba padeciendo, como poder continuar con mis estudios doctorales y poder rendir y cumplir con las exigencias académicas e intelectuales que también se nos exigen como estudiantes de doctorado, ¿no? Y esto
creo que replica mucho no solo de la cuestión pandémica, sino también acusaciones, ¿no?, que se vienen haciendo por parte del colectivo de estudiantes de doctorado especialmente sobre la salud mental, ¿no?, y las condiciones, sobre todo, como también se replicaban en la encuesta, de 15 segundos. ansiedad y depresión y estrés, y ya está. En mi caso, bueno, difiero un poco, ya que durante la pandemia, como había mencionado previamente, soy médico y estuve en primera fila en mi país y me tocó cursar un programa propio, pero a distancia, ¿verdad? Un máster de educación para profesionales de salud, y para mí ese espacio era mi oasis de paz, ¿verdad? Porque al estar en primera línea implicaba una carga cognitiva y emocional muy alta, en la que quizás desde afuera muchas veces podía verse, pero desde dentro se vivía de forma muy impactante. Entonces, haber cursado un programa de formación ajeno a mi área de especialidad, y más aún con la calidad del equipo que se ha formado en ese grupo de estudiantes, ya que éramos de distintos lugares, de distintas profesiones, resultó ser para mí un lugar donde podía olvidarme un poco de la realidad en la que estaba inmerso y tener un espacio donde podía reflexionar, pensar y crear cosas. Entonces, para mí como estudiante de ese programa fue un periodo de tiempo en el cual pude, además de eso, plantearme otras perspectivas, es decir, estar aquí hoy día y generar lazos y espacios de intercambio entre diversos profesionales, tanto de Latinoamérica como de aquí de España, para plantear también en ese momento tan duro para nosotros como educadores, una transición tan brusca de un modelo totalmente presencial a un modelo al cual muchos de nuestros docentes, ya sea por una escasa competencia digital o bien una actitud reacia a las transformaciones, me ayudó también a poder aportar eso a mi institución en la que trabajaba como educador, en la coordinación académica. Entonces, yo creo que, muy al contrario de lo que acaba de mencionar la compañera, para mí fue un espacio positivo ese periodo de tiempo. El periodo de pandemia marcó sin duda un antes y un después en el grado de pedagogía. Pasamos de un grado en el que había 0 representación estudiantil, y cuando digo 0 es 0 personas en el Consejo de Estudios, 0 personas en la Junta y 0 personas de la Facultad de Educación en cualquier otro órgano de representación o movimiento estudiantil propio de la universidad, a estudiantes de primero, en este caso, mi caso, decir ¿qué está pasando? Se nos está desmontando el grado y tenemos que quejarnos. Empezó con esos movimientos de la queja y desde el entendimiento que como futuros profesionales de la educación no estábamos hablando con personas desconectadas del mundo de la educación. Nuestros profesores al final son nuestros compañeros futuros de profesión, ¿no?, en el caso de pedagogos y pedagogas. Y bueno, derivó en la creación de lo que ahora tenemos como representantes de pedagogía, que es una asociación de estudiantes propia del grado que se encarga de mediar y de resolver todos los temas, desde más administrativos hasta más de representación de las necesidades de los estudiantes del grado de pedagogía. Esto fue sin duda un cambio y tuvo mucho que ver, evidentemente, la buena disposición de nuestra CAP de Estudios, la ayuda y la incorporación de Juan Llanes en el equipo del vicerrectorado, nuestra decana, nuestra vicerrectora de estudiantes. Y hoy en día somos un equipo de acción y respuesta rápida. Pasa algo y de seguida nos ponemos en contacto con Secretaría, con la CAP de Estudios, con quien haga falta. Entonces, el grado de pedagogía, digamos que no es un grado que, no quiero decir que preocupe a la facultad, sí, pero saben que se detectan las necesidades y se puede actuar. Y esto vino gracias a la pandemia y al hecho de tener que ser profesores de nuestros profesores. Antonieta, por favor, mándame el documento de cómo se usa el BB Collaborate, porque tengo profesores que no saben cómo se usa, que nunca han subido un archivo al campus y tengo que llamarle por mi móvil a su fijo para explicarle cómo se hace. Y fue de la buena voluntad tanto de los estudiantes como de la que hubo de los profesores, y sí en parte del abandono que hubo en algunos.
Algunos de nuestros profesores se vieron superados por la pandemia, por sus condiciones personales, por la falta de recursos que muchos de ellos tenían también, y pues no hicimos clases, ciertamente. Dijeron, aquí están las actividades, nos vemos en mayo. También nos dimos cuenta de que muchos estudiantes viven con su familia, sí, pero en unas condiciones de precariedad terribles. Pasando hermanos y hermanas por detrás, habitaciones compartidas, familias que gritaban. Fue un momento de abrir las pantallas a la intimidad de cada familia y ver que eso que en la universidad nos hace sentir que somos todos iguales, vestimos la misma ropa, hablamos de las mismas cosas, dentro de casa habían grandes problemas que aún se tienen que abordar, que aún se tienen que trabajar, porque fue muy difícil conciliar en la pandemia. No es que en mi casa hay un ordenador y somos 3. Y los 3 tenemos que hacer clases a la vez, porque mis hermanos van a obligatoria. ¿Yo qué hago? No dejo que vayan ellos a primaria o a secundaria porque yo estoy en la universidad. No, es que no me puedo conectar hasta las tal, que desocupó el ordenador mi padre. Bueno, fueron casos realmente duros, y aunque la universidad es cierto que puso recursos, había, o los recursos, por así decirlo, entrar en el perfil para obtener la ayuda no contemplaba todas las situaciones que estaban pasando. ¿Tenías un ordenador en casa? Sí, pues igual la ayuda no era suficiente, o gente que no se consideraba merecedora. No quiero pedirla porque seguro que hay alguien que la necesita más. Hubo mucho de este sentimiento, y eso fue lo que... 15 segundos. Con encuestas y otros procesos que se hicieron allí, en el grado de pedagogía al menos. Me alegro saber que no soy el único que ve esta situación, porque precisamente lo que iba a decir es precisamente esto, que tanto alumnado como profesorado, durante el tiempo de confinamiento más duro, vivimos por la misma situación, en el sentido de que no, en ninguno de los casos sabíamos cómo proceder, y por lo tanto, en el sentido de en el más alumnado, más propiamente dicho, el sistema de evaluación se había quedado totalmente paralizado o pausado. Y por lo tanto, a la hora de estudio no se sabía cómo proceder, ¿no? Al menos mi experiencia me dice que a causa de esto sí que se han facilitado ciertos recursos a la hora de ampliar la asistencia sincrónica o de cualquier otro tipo a la presencia de clases relativamente presenciales, y tener cierta accesibilidad a los contenidos que se imparten en clases, ya sea independientemente de la modalidad que elijas, ya sea presencial o continua o única. Y sí que es cierto que el tema este de Vive Collaborate o cualquier plataforma online que permita retransmitir las clases es un recurso bastante, no quiero decir fácil de utilizar, pero sí que muy importante para la producción o el seguimiento de clases, y que me parece una herramienta más que plausible a la hora de incorporar y seguir utilizándola para clases actuales. La diferencia que veo con respecto a las clases que se impartían con anterioridad a la pandemia es precisamente esto, que ahí sí que es cierto que a lo mejor hay cierta más amplitud de miras a la hora de utilizar ciertas herramientas, pero sin embargo tengo la sensación de que se está poniendo más énfasis, o se sigue poniendo más énfasis en la presencialidad, digamos, total, que no en utilizar herramientas online que pueden facilitar tanto a personas que siguen trabajando 15 segundos. O otras opciones. Bien, pasamos a la tercera pregunta. Les recomiendo a algunos ponentes, sobre todo, que acerquen el micro, sobre todo porque si no, no se les escucha mucho y queremos escuchar todas las voces.
En nuestros datos encontramos, la siguiente pregunta versa sobre que en nuestros datos encontramos que un porcentaje del estudiantado tiene una dedicación a tiempo completo, pero un elevado porcentaje también combina sus estudios con una dedicación laboral. ¿Qué opinión tienen acerca de la conciliación de diferentes actividades con la vida universitaria? Bueno, como estudiante de doctorado, empezando mi quinta matrícula ya, con dedicación a tiempo completo, de decir que los dos y medio primeros años de estudios de doctorado los combiné con trabajo, con pluriempleo, de hecho, no solo en mi grupo de investigación, que tuvo a bien facilitarme oportunidades para poder empezar a desarrollar mi currículum académico, sino también con varios empleos simultáneos fuera de la universidad, relacionados siempre o intentando relacionarlos siempre con la pedagogía. Por lo tanto, esto desemboca evidentemente en la dedicación y la calidad del estudio, y también en las condiciones materiales de vida, ¿no?, que una persona como yo, que podríamos decir, creo más o menos según lo que definisteis antes, emancipada de alguna manera, pueda dedicar, ¿no?, a la actividad del estudio como tal. Y ahora soy beneficiaria de un contrato predoctoral y la dedicación con el desarrollo de la tesis doctoral, si bien es posible, también en algunas ocasiones se dificulta bastante con otras exigencias académicas, ¿no? Sobre todo si queremos seguir como por este camino. Me refiero, evidentemente, pues, con dar clases, como es mi caso, con desarrollar proyectos de investigación, publicaciones y demás, ¿no?, que si bien evidentemente nutren la mirada y son súper necesarios para desarrollar una tesis doctoral, también hay ciertos desbalances quizás en la dedicación al desarrollo de la tesis doctoral per se, ¿no?, en este sentido. Y por lo tanto también dedicación al estudio, lectura y compaginación también de otras actividades que tienen que ver con salud, ¿no?, como actividad física, deporte, una buena alimentación, un buen descanso o incluso los tiempos de ocio para compartir con familiares, amistades, parejas, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos intentando hacer equilibrios, pero creo que esta es una cuestión también como para repensar desde las dinámicas institucionales. Y ya está. Bueno, el conllevar actividad laboral con la estudiantil siempre es complejo. Personalmente he dejado de lado la actividad asistencial, no me dedico actualmente a desarrollar actividad asistencial en el área médica, pero sí aún mantengo una vinculación a tiempo parcial con la universidad con la que trabajo en Paraguay, por lo cual también, como mencionaba Carlota, perdón, complejiza un poco más el desarrollo de las actividades académicas porque, bueno, existen diferencias horarias en las cuales tengo que, o sea, no puedo hacer nada al respecto. Y así también las actividades que desarrollo actualmente, tanto en el máster de críticos como en el de investigación y cambio educativo, son bastante exigentes. En el máster de críticos tenemos una dedicación horaria semanal de al menos 10 horas de lectura, más actividades prácticas en laboratorio, más actividades presenciales de reflexión que implican una dedicación bastante extensa en la semana, ¿no? Y así también las actividades que desarrollamos en la Facultad de Educación son muchas, y más aún para una persona que no tiene el background previo del rigor académico del área de la educación y además tan disímil del área de donde provengo, es decir, médico y pedagogo a la vez, es muy complejo y muy desconcertante, ¿no? Pero bueno, fue una elección personal en la que
bueno, lo tomé como desafío porque queriendo profundizar aún más en los saberes de donde actualmente dedico gran parte de mi vida, 15 por segundos. responsabilidad personal y también ética para con la sociedad, lo estoy haciendo así, ¿no? Entonces, si bien es posible, puede tener un impacto deleterio en nuestras vidas, como hemos visto en los estudios, y por ende hay que equilibrarlo en el proceso, ¿no? Damos paso. Trabajar sin duda alguna enriquece la experiencia vital de una persona, sí, lo siento. En mi caso he trabajado, y siempre lo digo, no por gusto, sino por necesidad. Ojalá solamente ir a clases y dedicarme a hacer todas las cosas maravillosas que pasan en la facultad. De hecho, la Facultad de Educación es bastante particular en este sentido, porque casi todos nuestros estudiantes trabajan o en un comedor, o de vetlladores, o en escuelas bressol, o etcétera. La franja del mediodía es la franja con más complicación, porque hay mucha gente que trabaja. Y luego vemos otras personas que tenemos realmente trabajos, si no jornada completa, jornada casi completa, trabajando muchas horas el fin de semana. Quiere decir que las horas que tenemos para estudiar son de dedicación intensa y absoluta y no de perder el tiempo para nada. En mi caso, yo soy la mayor de mis hermanos y la razón por la que yo puedo graduarme este año, esperemos, veremos en julio, de pedagoga, es porque mi madre y mi hermano han hecho un sacrificio conjunto de ser ellos los que aportaran la mayor cantidad de dinero para la familia. Yo me he podido independizar, por así decirlo, el año pasado, que correspondería a mi 4º año, este es mi 5º año en la facultad. Mi hermano y mi madre trabajan a tiempo completo y más horas de las que tiene un reloj para que yo pueda estudiar y, aún trabajando, mi carga sea menos. Entonces, digo esto y me parece importante porque aquí vuelvo con el sentido de los preceptos de las becas. Las becas del Estado ayudan. A mí me costó obtener la beca general hasta el 3er año, porque en el 1er y 2º año el gobierno consideraba que yo tenía que ser una persona autosuficiente, tener un contrato de alquiler propio, viviendo en casa de mi madre, cosa que no pasaba, pero es que mi madre estaba aquí en ese momento en una situación de regularizar su situación legal en España. Entonces, mi hermano y yo, que sí somos españoles por mi padre, etcétera, no podíamos acceder a una beca de estudios, ni en la universidad, ni en el ciclo superior, ni en ningún cargo, porque o eres independiente o vives con tus padres. Pero es que si tu padre no existe aquí, no vives con nadie. Y yendo a la Gaura a decir, un momento, o sea, es que estoy pagando 1.800 euros de matrícula y a mí, si me duelen los 200 de gastos administrativos, los 1.800 me crujan el corazón, es que no puedo. Me dijeron, no, es que tienes que decir que tus padres tienen tu custodia compartida. Y yo, a ver, tengo 28 años, ¿sí que tengo que poner custodia compartida de mi padre en Venezuela y mi madre en España? Sí. Y esta es la forma en la que me dan la beca. Una situación surrealista y que este año, mi 5º año en la universidad, es el primer año que voy a cobrar más de la cuantía variable. Entonces, claro, me quedé loca cuando me llegó la asignación y dije, que me van a dar dinero. Maravilloso, pero insuficiente y que no llega a la realidad de todo el mundo. Lo mismo pasa con las becas de colaboración. Muchas veces me han dicho, ¿por qué no te apuntas a las becas? Porque con 200 euros no puedo vivir. Y me encantaría, pero no se puede trabajar, no se puede compatibilizar con otras cosas. Y tengo una, en este momento la estoy finalizando, pero con la condición de tengo que trabajar, lo siento mucho. Y me dijeron, bueno, vamos a hacer que nos lo has dicho y ya está. Es una pena que esta sea la realidad. En mi caso es similar, lo único que por suerte también tengo acceso a beca y por suerte mis necesidades básicas de alimentación y demás, y de vivienda y tales, también están cubiertas, independientemente de que llegue justo a fin de mes. Por ende, lo veo bastante difícil compaginar vida estudiantil en general, ya sea tanto vida universitaria como estudios en general, con vida laboral e incluso, como es en mi caso, con respecto a las exigencias, digamos, entre muchas comillas, a la hora de cuidar con respecto a mis familiares. Por suerte, durante la pandemia no he tenido ningún tipo de susto ni nada por el estilo,
pero igualmente cada año van surgiendo relativos problemas a la hora de cuidar a tanto abuelos como padres, y por lo tanto cada vez más se me está haciendo más cuesta arriba compaginar ambos mundos. Así que eso me resulta bastante difícil. De acuerdo, pues pasamos ya a la última pregunta, agradeciendo sobre todo la honestidad de todos los ponentes. ¿Crees que la universidad genera entornos que favorecen la salud y el desarrollo de hábitos saludables? Bueno, considero que a nivel general sí que se desarrollan actividades que intentan promover hábitos saludables, ¿no? Como puede ser la Semana de la Educación, Actividad Física y Deporte, de la buena salud, ¿no? También cuestiones ligadas a la sostenibilidad o la perspectiva de género, y todo ello puede contribuir a el fomento de la salud y de hábitos saludables en la actualidad. Considero que quizás se debían, como decía en mi intervención anterior, repensar las lógicas y las relaciones institucionales y lo que ellas fomentan respecto a la salud y a los hábitos saludables. Cuestiones súper prácticas. Si se ponen trabajos, ¿no?, para los estudiantes de grado para entregar un domingo hasta las 12 de la noche, seguramente esos estudiantes de grado estén fin de semana hasta las 12 de la noche para entregar esos trabajos, con lo cual eso repercute, además de lo que puede generar ansiedad y estrés ya porque sea una prueba evaluatoria, pues dificultad, ¿no?, de descanso, de ocio, de conciliar con otras actividades. Y bueno, luego eso como la parte que me toca más ahora como profesora, pero luego también, como decía, ¿no?, las relaciones institucionales y las lógicas institucionales, que creo que todas las personas que estamos aquí estamos sometidas, ¿no? Como decía antes, hay muy poco espacio para dedicarte a ti mismo, ¿no?, y a cuidar tu salud de los que te rodean, si las cargas laborales son tan altas, tan exigentes y por un periodo de tiempo tan largo, ¿no?, porque tampoco es algo como que sea puntual. Y creo que desde ahí sí que se debería repensar, ¿no?, la política pública en relación con la salud, pero como una cuestión, desde mi punto de vista, más estructural y más sistémica que algo más particular, ¿no?, que si bien está bien realizar diferentes actividades puntuales, pues mirarlo con una mirada un poco más estructural. Bueno, haciendo una comparación y sabiendo que las comparaciones a veces son odiosas, veo que aquí en este contexto las actividades dirigidas a la población estudiantil con respecto al área de salud y bienestar son mucho mayores que en mi contexto en mi país, ¿no? Veo también desde una perspectiva como sanitario que se dan espacios de participación estudiantil en diversos temas muy actuales, donde se plantean cuestiones que muchas veces resultan ser temas tabú en la sociedad de la que provengo, y eso me parece muy positivo. Respecto a la realidad propia de cada estudiante, dependiendo del nivel en el que se encuentre, de compaginar trabajos con estudio, ya vemos que muchas veces no deja espacios para darse un tiempo para sí mismo, desarrollar actividades extra universitarias. Coincido con la compañera que las instituciones, y lo menciono como una crítica constructiva, desde sus políticas deberían plantear cuestiones que aseguren esta participación y de alguna manera tenga un impacto mayor en la percepción del bienestar del estudiante, ya que también de ello va a depender cómo va desarrollando sus estudios, ¿no? Entonces, entender esta realidad desde varias perspectivas, desde
la responsabilidad social de la universidad, la realidad del estudiante 15 segundos. el contexto en el que esto se desarrolla como un todo para ofrecer soluciones reales y asequibles a la población estudiantil. Tal como ha comentado Carlota, el contexto de la Semana de la Salud o cuando hacemos muchas actividades basadas en el deporte, quedan lejos de la situación física real del Campus Mundet. Muchas de estas actividades se programan en lo que sería Diagonal y los campus que están en esta banda. No quiero decir que no se haga nada en Mundet, porque evidentemente, y recientemente tenemos la implementación del PATI, muchas más actividades en el campus, cosa que agradecemos, pero muchas de las actividades o las propuestas en esta línea ocurren o pasan en los servicios que entendemos porque agrupan la mayor cantidad de estudiantes de la universidad, pues fuera de lo que sería nuestro campus. Entonces, en este sentido, yo como estudiante del grado sí que he encontrado faltar, ¿no? A veces como, han hecho una clase súper guay bueno, es en Diagonal, no me puedo multiplicar, no llegaré hasta allí, luego vendré a clases o lo que sea. Además, lo que estábamos diciendo, esta condición de tener que trabajar y estudiar hace que perder una clase sea una cosa que uno se tenga que pensar muy bien, porque sabemos que el tiempo de dedicación tiene que ser absoluto, de atención allí, y se vive muy mal en la Facultad de Educación salir porque hay una conferencia, salir porque hay un taller interesante, salir por... Y los profesores también lo viven bastante mal. Entonces, entre estas tensiones, también proponer actividades y que se hagan llega a ser un poco complicado. Lo que estaba diciendo también Carlota, que observa como profesora de la carga de trabajo, somos conscientes de las horas de trabajo autónomo que tenemos que hacer, que para una asignatura de 6 créditos rondaría, según los créditos europeos, en 10 horas por asignatura a la semana, que 5 asignaturas por cuatrimestre quería decir 50 horas de trabajo autónomo en nuestra casa. Creo que nadie lo hace. O sí, las personas que acceden, como habíamos visto antes, nota de corte más alta, menos dedicación laboral. Quiere decir que si una persona trabaja o necesita trabajar, tendrá menos posibilidades de entrar a una carrera como medicina, ingeniería, derecho, lo que sea, porque su realidad no le permite estar en su casa estudiando. Y aquí podemos ver un factor que genera desigualdad totalmente y que afecta también a nuestra salud. Esto de estar hasta últimas horas haciendo entregas, preparando 15 trabajo, segundos. Es una cosa que nos afecta, nos atraviesa y también atraviesa las condiciones del profesorado, que en el caso de nuestra facultad tenemos el 75% de los profesores como profesores asociados y esto impacta en la calidad, impacta en cómo corrigen y impacta en qué está pasando con nuestro sistema. Evidentemente, al final del día acabas agotado mentalmente y evidentemente esto conlleva unas evidentes consecuencias a la hora de evidenciar determinadas condiciones con respecto a tu salud, no solamente mental, sino también física. Al menos debo decir que al haberme permitido estar becado y demás, la única solución que he podido permitirme ha sido el de focalizarme en determinados aspectos y por ende el de darle determinada importancia a unos aspectos que casi que existenciales, ¿no? Esto lo digo precisamente porque los únicos espacios que me han permitido darme determinada salud psíquica no han sido tanto los espacios de clase como tal, sino precisamente el de los espacios lúdicos. O sea, me refiero a, por ejemplo, los espacios entre clase y clase, entre el espacio entre los pasillos y demás. Y que esto se viene prefigurado, digamos, por una cuestión que tiene más que ver con el hecho de tener que encontrarme con estar, entre muchas comillas, enclaustrado en el claustro de la facultad, precisamente por tener un horario totalmente, digamos, descentralizado, en el sentido de que las clases están a lo mejor una hora a primera hora de la mañana, la otra a lo largo, y la siguiente hora estará
a 3 horas de diferencia de la primera y demás. 15 segundos. Y por ende es el espacio este entre clase y clase lo único que me ha podido dotar de cierta estabilidad mental. Damos por finalizada la tabla redonda. Muchas gracias.